solamente vale que te reconozcan, sino es importante que uno mismo se reconozca. De ahí partimos. Hay que empezar a valorarnos nosotros. Es importante la valoración externa, pero la nuestra es tanto igual o mayor que lo valora el resto. Vos tenés que creerte. Vamos al decúbito, al decúbito pro, ¿no? ¿Sí? ¿Te Perfecto, parece claro. eso? Continuamos, no hay problema. Bien, bien. Fantástico. Bueno, algunas indicaciones para la ventilación en decúbito prono. El paciente, como indicación en el signo de estrés respiratorio severo a moderado. Severo a moderado hablamos, ¿se acuerda que habíamos hablado de la PAFI? ¿Eh? ¿Sí? Pero para una indicación, por puntualmente para la pronación, estamos hablando con un límite de corte estaría de 150 la unidad, ¿no? De PAFI. Esto los pacientes tienen que estar cursando con una hipoxemia refractaria. Esto de que con máxima fracción de inspirada de oxígeno, el paciente no alcanza una adecuada saturación. Vemos aquí que tenemos una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, que está hablando de una insuficiencia respiratoria, a pesar de una FIO2 del 100%. Bueno, acá hablamos de la PAFI, estamos hablando de una hipoxemia refractaria que está relacionada con el Jun, con el grado de Jun, alto grado de Jun, como el cambio, el pasaje de la sangre que va a unidades alveolares de oxigenarse y no lo logra. Y pasa sin oxigenarse, se logra este bypaseo de derecha a izquierda y con esto el Jun. Entonces, alta tasa de Jun, grado de Jun, estamos hablando del 50% hacen que nuestros pacientes, 40, 50, hacen que nuestros pacientes, a pesar de la tasa de oxígeno, no se logre oxigenar, a pesar de una PIB de 5 como el mínimo. Entonces, ¿cuándo colocamos o cuándo rotamos a nuestros pacientes? Bueno, va a depender claramente eh, de estos parámetros, pero también de nuestra decisión rápida. Cuanto más pronta sea la pronación, mejores son los resultados. ¿Sí? Entonces, en esto hay que tener en cuenta. Ahora, claro, la rotación es un tema importantísimo, va a mejorar la oxigenación, pero uno dice siempre, ¿cuándo rotamos? ¿Qué momento? Pero se requieren 4 personas como mínimo para rotar, se requiere que el equipo esté entrenado, que haya un equipo entrenado. ¿Por qué? Porque el riesgo de pérdida de las vías aéreas, imagínense hoy estamos viendo, teniendo en cuenta que no podemos desconectar al paciente de tubo endotraqueal, que tenemos que asegurar la vía aérea, que no podemos bolsear por el riesgo de la diseminación de la aerolización del virus y que hemos un trabajo importantísimo. Entonces, si yo roto al paciente y pierdo la vía aérea, estamos hablando de una tragedia, un riesgo infectológico y riesgo para el paciente. Entonces, los equipos tienen que estar entrenados para realizar. Pero ahora, una pregunta es, ¿cómo se entrenan los equipos? Si uno diría o analiza esto, dice, ¿cómo se entrenan los equipos si y siempre haciendo? Hay que trabajar de la teoría, pero el entrenamiento es parte del hacer. Entonces, no podemos considerar, no podemos tener equipos entrenados si no hacemos. Entonces, el entrenamiento es parte de hacer. Tenemos que permitirnos entrenarnos. Entonces, permitirnos dándonos la posibilidad de pronar a los pacientes. Ahora vamos a ir viendo todas las ventajas que genera la pronación en una diapositiva, en unas imágenes. Entonces, mejora la oxigenación, claramente, y ahora vamos a ver por qué reducen o disminuyen el Jun, lo que permite claramente la mejor oxigenación y la menor necesidad de administrar altas tasas de oxígeno, mejora la compliance, la distensibilidad a una misma presión, una mejor compliance, hay una mayor distensibilidad, compliance es sinónimo de distensibilidad a una presión dada, mejora la reacción BQ, la reacción ventilación-perfusión, esto está aparejado claramente una mejor oxigenación. ¿Cuánto tiempo
vamos a administrar este cambio posicional de una ventilación dorsal, de cúbito dorsal a la prona. ¿Cuánto tiempo? Bueno, estamos hablando de un mínimo de 16 horas a 20 horas. Un trabajo, se decía que inicialmente cuando se trabajó esta ventilación prona, que no tiene que ver con el COVID, ni ahora, esta ventilación prona viene hace de muchísimos años. El tema siempre se decía, vamos a pronar cuando el paciente ya no responde a ninguna temática, a ninguna técnica, a ningún parámetro ventilatorio, entonces como última prona, y si no, a otro tipo de ventilación. Pero, y esto genera o generaba que los pacientes cuando llegaban a la pronación ya llegaban muy lesionados, a un grado que muchos no salían. Hoy se estima o se persigue la pronación que sea pronta, no esperar tanto. Un paciente que está estresado y que sabemos que va a estar mucho tiempo ventilado, lo pronamos rápidamente. ¿Sí? Los tiempos de pronación, sabemos que inicialmente se prona y no vamos a tener un resultado rápido, que puede ser que no se obtenga. Lo que no podemos permitirnos que con la pronación se empiece a caer o a empeorar los parámetros. Si yo prono a un paciente y los parámetros gasométricos, generales, hemodinámicos, cambian y no puedo manejarlo, bueno, evidentemente la pronación en ese paciente no es efectiva. Pero si yo lo prono y no obtengo cambios en los parámetros ventilatorios, mejorías en la gasometría, eh, me puedo permitir darme más tiempo en mantener la pronación. Bien. Eh, ¿Sí? Y inclusive estamos hablando de la serie de pronación hasta 15 días. Mantener de 16 a 20 horas, rotar el paciente nuevamente, volver a rotar y mantener esta serie de pronación en hasta 15 días. Disminuye claramente la mortalidad. Y ahora vamos a ver cómo y por qué pasan estas cosas. Vean esta imagen. Aquí tenemos un paciente que está con una respiración espontánea, recostado, así, boca arriba, de cúbito dorsal. Vean, si ustedes ven, la parte, estos son figuras como si fuesen alvéolos, la parte basal y la parte anterior o ventral, el aire ingresa de la misma manera. ¿Por qué? Porque el paciente con una respiración espontánea, el diafragma se contrae, con esto tracciona la pleura, recuerden que la pleura tiene presión negativa, ¿verdad? Y la presión transpulmonar hace que el alvéolo se abra. Entonces, en la zona dorsal, cuando tengo el diafragma por la inserción costal, está acunado, está abombado hacia abajo. Entonces, cuando se contrae, el diafragma tracciona la parte basal, que esta parte basal, aquí la estoy marcando, esta parte basal, eh, se el diafragma hace que esas unidades alveolares tengan mayor aireación. Independientemente que el aire siempre va a ir por gravedad hacia arriba, la zona con menor resistiva, en la zona, cuando el paciente está con respiración espontánea, en la zona basal de declive, el aire también va a ir con una adecuada ventilación. ¿Por qué? Por la tracción del diafragma y la presión transpulmonar. En una respiración espontánea, aquí vemos que hay un equilibrio en cuanto a las zonas aireadas. ¿Sí? Aquí vemos una ventilación mecánica, ya ese equilibrio se pierde, el diafragma no se contrae, si no se contrae el diafragma, esa presión transpulmonar que habíamos hablado no se alcanza y vemos que los alvéolos se empiezan a colapsar. También tiene que ver el peso del tórax, el peso del pulmón, el peso del corazón, el peso de que el pulmón estas unidades alveolares están más húmedas y esas unidades más húmedas se hacen más pesadas y eso hacen que el peso en el pulmón a nivel dorsal, en las unidades, digamos, de decúbito, eh, hacen que los alveolos estén cerrados. Entonces, el aire va hacia arriba por la menor resistencia y la sangre hacia dónde va?
hacia abajo por gravedad, entonces la relación ventilación BQ se altera y cae lo que es la oxigenación. Aquí vemos en esta imagen, vemos que el diafragma está en una ventilación mandatoria, aquí estaría con el tubo colocado, el diafragma está, no hay esfuerzo inspiratorio, está relajado, se desplaza solamente el diafragma con la presión que genera el ventilador. Este ventilador tiene que desplazar, o sea, la presión tiene que desplazar, recuerden, no solamente el diafragma, sino toda la masa abdominal, lo que genera altas presiones en el tórax. Pero vean aquí, en la zona basal. En la zona basal vemos que no hay o de decúbito o no dependientes, ¿sí? Vemos, perdón, en las zonas dependientes, vemos que esta zona se empieza a colapsar y no va a ventilar. Entonces va a ventilar, el aire ingresa a las zonas anteriores, menos en las zonas inferiores, y la sangre va a ir más a las zonas inferiores, cambiando esa BQ como habíamos hablado anteriormente. Ahora, en la expiración, en la expiración, toda la masa abdominal va a desplazar, en este caso cefálicamente, al diafragma y va a permitir inclusive colapsar más las unidades dorsales. ¿Sí? Esto va a generar, recuerdan, la presión transpulmonar, las presiones pleurales positivas, y esto va a generar que haya colapso en la zona de declive, en las zonas eh, eh, que habíamos mencionado posteriores, ¿no? Bien. Ahora, con el cambio de la posición, ahora pasamos a la posición prona, ¿sí? Vemos aquí inicialmente que la parte anterior estaba mejor ventilada que la posterior. Ahora ponemos el paciente boca abajo, ¿sí? Vamos a tratar de que las zonas que quedan ahora en el tórax, que quedan en la posición hacia arriba, ¿sí? Vamos viendo que en esta posición se va a permitir que se vaya aireando esas zonas que están de decúbito. Primero, porque el peso del corazón que está afectando sobre el segundo lóbulo pulmonar izquierdo, puntualmente ese peso del corazón ya no va a estar sobre el lóbulo, sino va a estar en la cara anterior, en el esternón. Entonces, si lo ponemos de decúbito prono, el corazón, en vez de estar apoyando, comprimiendo ese lóbulo izquierdo, segundo lóbulo, ¿sí? Ahora, al ponerlo en prono, va a estar apoyado en el esternón, va a permitir que las zonas posteriores de declive se puedan empezar a distender. Entonces vamos a tener en este caso una buena volumen, en este caso de flujo hacia abajo, porque está el corazón ahí, y por gravedad va a ir a zonas ventiladas, como vemos que está mejores ventiladas y mejores perfundidas, con lo cual la BQ y la oxigenación se va a manejar. Entonces, aquí vemos que el aire, por esta posición, me permite que se vaya reclutando, la posición permite que vaya reclutando los alvéolos y vaya mejorando la ventilación. En el tema también hay que tener en cuenta la distensión o la elasticidad y la compliance también de torácica. Cuando un paciente está boca abajo, en las zonas dorsales, recuerden que está la columna, son más rígidas. En cambio, las zonas ventrales, por la propia diafragma y por la propia posición de las inserciones y por la masa misma muscular, me permite que el volumen, al administrar ese volumen BT, ese volumen a presión positiva, que la expansión torácica y en la zona abdominal no me permita que el aire vaya hacia la zona abdominal y hacia arriba, mejorando la ventilación global. O sea, claramente la posición prona mejora la distensibilidad en nuestros pacientes críticos. Vean esta aquí tenemos una imagen, una tomografía en posición supina de cúbito dorsal. Aquí está la vértebra, ¿verdad? ¿Sí? Y vemos que
esto blanco, lo blanco que se ve ahí es sinónimo de que falta, no está aireada. Pareciera ser que algo está homogéneo, como vemos que hay en las imágenes, pero es totalmente heterogéneo. O sea, hay mucho colapso y reclutamiento. Y así se ven como algodonadas las imágenes. Entonces, en la zona inferior vemos, aquí está el corazón, vemos que hay colapso. Las zonas que están más aireadas son las que están mejor ventiladas, son las que más oscuras. Aquí vemos que cambiamos en posición prona, en el tiempo, esto no es inmediato, en el tiempo, vemos que en la zona que antes estaban aquí abajo, vemos cómo se abren, se airean, ¿sí? Entonces, claramente, aquí también vemos que está aireado, claramente que tenemos mayores unidades funcionales en condiciones de realizar la ventilación. Esto es lo que produce la ventilación prona, un reclutamiento fisiológico en el tiempo. Entonces, para poder realizar eh, la pronación, tiene que estar el paciente dormido, totalmente sedado, con una reacción muscular. Un RAS de entre -4 y -5. Y este tema del RAS es importante, es una escala que uno tiene que los profesionales que trabajan en el área crítica, todos, estamos hablando no solamente de los profesionales enfermeros, terapistas respiratorios, clínicos, o sea, a ver, las escalas tienen que están validadas, tienen que estar, todos las debemos conocer y todos aplicarlas. ¿Qué significa esto? Que uno tiene que la valoración el que está más próximo al pie de la cama del paciente es el que valora que está permanentemente en condiciones de saber qué está pasando en el momento que está pasando. Bien, entonces dentro del RAS uno tiene, está en la escala, menciona la denominación de acuerdo a cómo está el paciente para eh, ubicarlo dentro de esa escala, la descripción relacionada con esa denominación y la exploración que uno hace, el profesional hace para poder realizar esa descripción. Tenemos puntos, hay puntaje de +4 a -5, los que están los puntos por encima de mayores, el paciente está despierto, por ejemplo, +4 combativo, violento, agresivo, se tiene que sacar el tubo. Entonces, esto es la valoración y a partir de esa valoración el profesional tiene que actuar con la sedación, con la analgesia, con los parámetros que tenemos que setear en el equipo y todo lo demás. Entonces, para lo que responde, lo que requiere un paciente para pronar y estando trabajando un paciente distresado, inicialmente estamos hablando de eh, un RAS de entre -4 y -5, una sedación profunda que con una estimulación máxima, el paciente puede tener algún movimiento, y o que a pesar de la máxima estimulación, por ejemplo, una presión ungual, el paciente no tiene ninguna respuesta, ¿no? Entonces buscamos el RAS de -4 a -5. Algunas consideraciones iniciales para poder pronar. Ya decíamos el paciente en distrés de manera, digamos, de distrés respiratorio. Ver siempre que, esto en todos los casos, ¿no? Que esté, en todos casos, que esté bien ubicado el tórax. Para esto, la placa, la ocultación, la fijación del tubo nototraqueal es un tema importantísimo, cómo fijamos el tubo. Para evitar justamente, a ver, el tubo no se tiene que desplazar, pero tampoco la aplicación tiene que ser al extremo de que provoque lesiones, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta la forma en que fijamos. Por ejemplo, si una fijación no comercial, uno tiene que pasar, por ejemplo, a través del dedo por debajo de la fijación, para si tengo una venda, por ejemplo, para que sepa que no está con un ajuste excesivo, no provoque lesión por decúbito, ¿verdad? Considerar que al girarlo, el trabajo
vamos a seguir viéndolo, suspender la nutrición enteral, previo a y ver y valorar el residuo gástrico, preparar a los equipos de aspiración, colocar al FIO2 al 100% inicialmente para que me permita, en el caso de la pronación, si hay alguna dificultad, digamos, puntualmente en los cambios posturales que le pasan a los pacientes, que tenga una reserva de oxígeno con esta FIO2 que estamos administrando anterior que hemos mencionado, preparar las líneas, las tubuladuras, los tubos endotraqueales, tener en cuenta la sonda vesical, todo lo que tenga, tener en cuenta que al rotar no las perdamos. Tener siempre, tener en cuenta que el personal que es más capacitado, que es más conocedor de este tema ventilatorio, esté dirigiendo la puesta, el cambio, y para esto puntualmente esté manejando la cabeza. El tubo no traqueal tiene que estar fijado o sostenido con el dedo índice y el mayor fijado a la cara para que no tener riesgo, digamos, cuando uno hace la rotación, siempre mantengamos el tubo en posición inicial, ¿no? Original. La cama tiene, la cara, perdón, el paciente hay que desplazarlo aproximadamente hacia donde está el tubo, el ventilador, con la cara, con la cabeza en posición opuesta, mirando hacia el otro lado, ¿sí? Para que al girarlo, al realizar la rotación prona, quede el tubo endotraqueal direccionado al equipo. ¿Está bien? Entonces siempre vamos a girar, iniciar el giro en posición opuesta al ventilador. Se inicia la pronación, se ponen los brazos hacia los ambos lados del cuerpo, con las palmas direccionadas hacia las caderas, glúteos. Comenzamos la rotación, siempre la va a comenzar y va a direccionar el profesional que está con la cabeza y se comienza primero llega hasta 90 grados la posición y la va a direccionar el profesional que maneja la cabeza, como ya lo seguimos mencionando, siempre. Y cuando se llega a los 90 grados se valora que esté todo bien para poder continuar con el resto de la pronación y quedar a los 180 grados, ¿no? De inicial y quedar en decúbito prono. Aquí tenemos un paciente en decúbito prono. Es importante tener en cuenta que colocar almohadas en la zona de la cintura escapular y en la zona pélvica, en la cintura escapular más en la mujer por el tema de las presiones en las mamas, y en la cintura pélvica más en los hombres por el tema de los genitales, para reducir el impacto de la presión sobre estas masas sensibles. ¿Sí? En la cara se colocan almohadillas, cambiando la posición cada 2 horas, con las almohadillas, la protección de los oculares para no generar lesiones, a nivel del pie, colocar en la zona anterior del empeine también almohadilla para evitar el pie en aquino. Sí, ya buscamos el paciente mantenerlo alineado, justamente para evitar que si está desalineado generar contracturas futuras, lesiones. O sea, ya tenemos que mantener alineados. Los brazos se colocan en forma de nadador, se van intercambiando cada 2 horas. Esta posición es cómoda, necesaria para hacerlo. Vemos aquí en la imagen también almohadillas, vemos en la muñeca que están buenos, un tema también para favorecer los drenajes. En la posición también de cúbito, estaría muy bueno en una tren de Lemur invertida para generar una posición de 30 grados. Así, ¿verdad? Para que él tenga una mejor expansión torácica.
que impacte menos las presiones sobre el contenido abdominal, ¿verdad? O sea, las presiones abdominales, para que pueda desplazarse caudalmente el diafragma con la presión que ejerce el ventilador. Bueno, esto es parte de lo que hemos mencionado. Es importante reiniciar la alimentación enteral una vez que hagamos ya colocado en posición prona. Tener en cuenta el tema de la necesidad de aspiración, si lo requiera. Recuerden que la aspiración es siempre cerrada. ¿Por qué? Tenemos varias razones. Altas PIB, porque la presión positiva al fin de presión, altas PIB, estamos hablando de PIB de 15, 16, 12, 10, alta PIB, y después otra situación, o sea, alta PIB, la PIB, si yo desconecto para aspirar, se produce un desreclutamiento y esto que provoca que se reduzca la capacidad de residual funcional, el volumen al fin de la aspiración y que caiga todo esto. Pero también a tener en cuenta otro detalle. Recuerden que en este tipo de cuando el paciente está cursando con una infección respiratoria altamente contaminante, como es el COVID, si yo abro la vía aérea, claramente contamino el ambiente, puedo contaminar el operador y esto, la vía aérea no se debe abrir circuitos cerrados de aspiración. Esto ya lo estuvieron hablando, ¿sí? El tema de los baños, se realizan los baños con reducidos, sin cambiar de cúbito, ¿verdad? Baños de higiene y confort, sin que sea baños eh, eh, en los cuales tengan que cambiar demasiada la ropa de cama, ¿no? Recuerden que le damos confort al paciente, pero tenemos que evitar riesgos, ¿eh? Bueno, algunos de los riesgos que tenemos que en cuenta que se puede pasar con la de cúbito prono es la extubación accidental, claramente en los cambios de cúbito, la desconexión del ventilador, un riesgo altamente probable que no nos podemos permitir teniendo en cuenta este tema de la pandemia, obstrucción de las vías aéreas, pérdida de acceso venoso, edema facial, úlcera por presión, éxtasis venoso, daño retinal, dando de la posición, vómitos que pueden ocurrir, y la necesidad como una de las contraindicaciones de un número mayor de profesionales que requieren el cambio de decúbito. Y algunas consideraciones finales. La ventilación prona permite un reclutamiento fisiológico, como ya hemos visto. Se obtienen mejores resultados, mejoran los índices de oxigenación, reducen la fibrosis administrada, nos permite reclutar o que tengan mayores unidades funcionales habilitadas para reducir el zoom, ¿no? Para mejorar lo que es el grado de la oxigenación. Y esto lo que había hecho mención antes es fundamental, la preparación y el compromiso. Y ahí está la gran diferencia y el impacto, cómo generar este impacto en la mortalidad, en la reducción de la tasa de muerte y en las secuelas que quedan en los pacientes que salen. Depende mucho de los equipos de trabajo, depende mucho de los compromisos, depende mucho de, por ejemplo, de tener necesidad y deseos y conocer y saber que nos falta y nos falta mucho. Que todos los días necesitamos aprender y que en ese aprender nos involucre al entorno, que uno sea sensible para poder colaborar con aquel que sabe menos para que en su conjunto podamos estar ubicados en otro espacio para nuestro paciente y para nosotros mismos. Uno nunca sabe cuándo está del otro lado. Cuando uno habla de estadísticas y habla de mortalidad que pasan en el otro, o que pasan, ese siempre es el otro. Cuando nos llega a nosotros, o a un familiar, o a un amigo, y las cosas cambian, ¿verdad? Entonces, en ese compromiso estamos, en ese saber, en ese yo conozco, yo conozco, tengo que favorecer a que otros también conozcan igual o más que yo, porque nunca voy a saber en qué lugar voy a estar y quiénes me van a asistir. Bueno, esta imagen que,
que quería compartir con ustedes es San Martín de los Andes, en Argentina, en Neuquén, nevado. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por esta oportunidad de brindarnos esa información tan valiosa. En realidad, justo en este momento estaba viendo también el noticiero y lastimosamente vemos que todos los días ya ha comenzado a subir esto de la pandemia. Ahorita tenemos aproximadamente 33.000 contagiados, ¿no? Bueno, hay muchos que han salido ya de alta y ya hemos ascendido más de los 700 muertos. Entonces, sabemos que hay un trabajo de por medio que se está realizando, sabemos que los enfermeros son parte de la primera línea y valoramos mucho el trabajo que están realizando durante este tiempo, porque no solamente atienden, sino también se arriesgan. Y es un trabajo muy valeroso, ¿no? Vamos a pasar a lo que es la dinámica de preguntas, sin antes comentarles que se les ha aperturado un cuestionario de votaciones. Es simplemente para poder testear cómo ha sido el trabajo que hemos venido realizando como estación de especialización, que sería bueno, luego de participar ustedes van a recibir dentro de las 24 horas su certificación y van a poder acceder a un descuento luego de haber realizado el cuestionario que le hemos enviado en este momento por medio del Zoom. Vamos a ir a la primera pregunta, licenciado. Óscar Obregón nos indica, nosotros como enfermeros de UCIN o UTI, ¿qué debemos tener en cuenta antes y durante la intubación a un paciente con un solo pulmón? Me quedé con el nombre del amigo, Oscar Perfecto, Obregón, perfecto. De viejo nuevo amigo repetimos la pregunta. un viejo amigo de Argentina. Óscar Eh, Obregón dice, peruano, Oscar. perfecto. Sí, perdóname, me quedé recordando las situaciones de trabajo que hemos compartido y de estudio. Entonces, perdóname, escuché de un solo pulmón. A ver, por favor, repetímela. Claro, hacemos la pregunta nuevamente. Sí, por Dice, favor. nosotros como enfermeros de UCIN o UTI, ¿qué debemos Sí. tener en cuenta antes y durante la intubación a un paciente con un solo pulmón? Bien, bien. Puntualmente, tiene un solo pulmón, no podemos hacer nada. O sea, digamos, lo que tenemos que, la intubación es la misma. Lo que tenemos que tener en cuenta son los volúmenes que vamos a administrar. Un solo pulmón, la mitad del BT. Lastimosamente, ese paciente que tiene un solo pulmón va a tener, digamos, eh, las mínimas dificultades. O sea, supongamos que tengo un Zoom de un paciente que tiene los dos pulmones, un Zoom del 20%, que requiere una dinámica de trabajo interesante y que va a desaturar y que requiere. Ahora, si ese mismo porcentaje o ese mismo volumen, no porcentaje, el mismo volumen de los dos pasan a uno, se va a incrementar los riesgos, se incrementa más la dificultad. Entonces, en este caso, el cuadro tendría que ser mucho más florido, o sea que las manifestaciones de pequeños cambios se hacen más evidentes. Por lo tanto, hay que cuidarlos mucho, pero y dentro de ese cuidado, los volúmenes fundamentalmente. Las presiones van a ser las mismas. Las presiones son las presiones de trabajo. No va a cambiar entre uno y dos porque en el caso de los equipos controlan presiones, si el caso de que fuese un modo mandatorio por presión. Entonces las presiones son las mismas, que tenga uno o dos pulmones, es la misma. Las presiones de trabajo son las mismas. Lo que tengo que acotar son los volúmenes. O sea, los volúmenes corrientes ya no van a ser, supongamos que tiene, como decíamos antes, un paciente de 70 kilos y tiene lo voy a ventilar por 5 mililitros por kilo de peso teórico, estamos hablando de 350 mililitros. Pero si tiene un solo pulmón, tengo que reducir por lo menos al 60% de ese volumen inicial. ¿Por qué? Por los riesgos de la sobreextensión. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Katy Granados. Buenas tardes, Otra licenciado. amiga, sí. Dice, gracias por la ponencia. ¿Cuánto de volumen tiene que tener un paciente de 1,51 m con peso de 70 kilogramos? Bueno, el volumen siempre va a estar dado por el peso. Si yo tengo, a ver, un paciente de 70 kilogramos, y bueno, el paciente puede tener sobrepeso o un peso inferior a lo que tenga. El tórax
la capacidad pulmonar es la misma. Yo tengo que ventilarlo por el peso teórico, por la talla. No importa, supongamos que este paciente tiene, eh, qué talla tiene? ¿1,65? ¿Cuánto, Tiene 1,51. 1,51 la talla? Ahí está. Sí, 1,51 de talla. Ahí está. Voy a empezar a anotar porque ahí está. 1,51. Fantástico. Bien, me parece que si él tiene 1,51, seguramente la colega debe tener una altura muy similar a ella. Me juego que sí. Esto lo hago generalmente en las clases y uno dice, bueno, ¿qué peso teórico le pondrías ya? Y siempre me río porque después lo anoto y después veo que coincide todo. Si una una, es una dama o un caballero, ¿no? Que dice, bueno, para un peso teórico de un paciente que mide 1,70 m. Bueno, la persona que dice eso tiene que, por lo menos, más que 1,70 m. Nunca va a decir que es. Entonces, la colega debe tener seguro, se debe estar riendo, porque seguramente es así. Bien, entonces 1,51 m. Bueno, fantástico. 1,50 m, quedamos en eso. Le sacas uno, ¿cuánto pesa? 50 kilos. Ese sería el peso teórico. Y el paciente pesaba 70. Tiene un sobrepeso de 20 kilos, más o menos. Entonces, ¿yo cómo voy a ventilar? Lo voy a ventilar por el peso teórico, en este caso, dijimos 50 kilos. ¿Está bien? Entonces el BT, si tengo un paciente que está distresado y voy a ventilar con un BT de 5 mililitros por kilo de peso teórico, yo tendría que realizar 5 por 55. ¿Se entiende? ¿Está bien? Ok, imagino Siempre que va a ser el peso teórico relacionado con la talla, no con el volumen. Si el volumen puede tener sobrepeso, bueno, la distribución puede ser en distintos lugares, pero el pulmón no se modifica. Hay sobrepeso, pero el pulmón sigue siendo el mismo. Es más, muchas veces por el sobrepeso el pulmón se reduce los volúmenes. ¿Por qué? Porque el exceso de presión de la nivel abdominal colapsa parte del pulmón. O sea que el pulmón con sobrepeso no se incrementa. Por lo tanto, tengo que siempre ventilar para cuidarlo con los pesos teóricos. Ok, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Muchas Sí, gracias, Katy Granados. Bueno, nos saluda Óscar Obregón desde Barracas, dice. ok. ¿Cuáles serían los parámetros del respirador? Bueno, yo estuve viendo dentro de las clases, hubo clases de parámetros que han dado ustedes en cuanto a la ventilación, o sea, el curso tuvo curso de parámetros. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta, vamos a hacer una síntesis porque es enorme. Los parámetros va a estar relacionados con el modo ventilatorio que yo voy a elegir. Si yo elijo un modo volumétrico, voy a setear el volumen corriente de acuerdo al peso teórico siempre, pero el modo volumétrico eh, me impone seteos. En este caso me va a imponer setear el volumen corriente. Entonces, si ese modo volumétrico, voy a setear control volumen, voy a setear el volumen corriente, voy a setear la PIP, que ya hemos dicho, la PIP la vamos a titular de acuerdo a múltiples situaciones, la PIP ideal. Voy a setear la frecuencia respiratoria. Estamos hablando de un adulto 12, 15 a 20, va a depender siempre los objetivos terapéuticos, va a depender de la hipercapnia que tenga, va a depender de la estrategia ventilatoria que el profesional va a optar para reducir ese ergotrauma, esa lesión que se genera por alto flujo, por altas presiones, por alto apertura y colapso, o sea, repetido. Entonces, la frecuencia respiratoria, los flujos lentos, voy a setear la FIO2, requiere de FIO2 puntualmente para la menor FIO2, para la mejor oxigenación, para evitar, en este caso, la atelectasia por absorción y las lesiones por hiperoxigenación. Eh, las alarmas, o sea, voy a setear, perdón, los tiempos inspiratorios, reacción IE o los tiempos inspiratorios para asegurarme que es un tiempo inspiratorio sea el adecuado. No puedo setear un tiempo inspiratorio muy corto porque no le voy a dar tiempo a la hematosis, a ese volumen que yo estoy administrando. Si el tiempo inspiratorio es corto, y no puede ser menor a 0,80, un segundo en un paciente distresado.
mínimamente un segundo. No, ¿por qué? Porque no dio tiempo a la hematosis. Las alarmas, el sentido de alarmas es fundamental, las alarmas para, bueno, y si es el modo de presión, setear la presión expiratoria máxima en búsqueda del volumen y todos los parámetros. O sea, eso es un tema muy amplio, pero voy a setear lo que me permiten y teniendo el modo y teniendo siempre en cuenta esto que hemos desarrollado, los parámetros protectivos. Presiones, plató, todo el distrés, todas estas cosas que hemos hablado puntualmente, cada detalle, eso lo tengo que tener en cuenta. Perfecto, licenciado. Vamos a responder la consulta de Jenny Figueroa Aranda, quien nos Perdón, dice, perdón, Edson, lo sí, único. Esto, lo que estamos hablando de tener en cuenta, claramente todo esto requiere de tiempo, de aprendizaje. Evidentemente, cuando uno está comenzando en este mundo de la área crítica, de ventilatoria y todo demás, uno ve pequeñas cosas y esto requiere quizás un análisis. Yo le recomiendo, quizás no en estas instancias con paciente COVID, porque las imágenes requieren que uno tenga un teléfono y todo demás. Pero yo le recomiendo, saliendo de este tema crítico, que tomar imágenes del equipo, ver cómo reacciona el ventilador y las imágenes y las curvas a partir de cambios que se generan en el paciente y a partir de los cambios que se han introducidos en el equipo, para empezar a analizar de manera estática los cambios. O sea, de manera dinámica por ahí se hace difícil tenerlo en cuenta, porque uno el ojo lo tiene que tener muy entrenado, pero por eso está muy bueno ver, sacar una imagen y después analizarla, tener espacio y tiempo para la lectura, discutirla, hacer ateneos de discusión para generar, en esos ateneos, generar conocimientos. Sí, Edson, discúlpame. ok, sí, no se preocupe. Vamos a la consulta de Jenny Figueroa Aranda, quien nos dice, en paciente COVID también se hace cambio de posición cada 2 horas. La rotación de No, la no, cabeza del paciente prono, ¿cada cuánto tiempo es? no, perdón. La cabeza, eh, eh, el cambio de la cabeza no es la rotación de un lado al otro, sino pequeños movimientos. El paciente está prono, lateralizado, quedó la cabeza cerca del ventilador, pero los cambios del movimiento, estamos hablando de la cabeza, son pequeños movimientos. No es que voy a rotar la cabeza de un lado al otro, primero porque tendría que estar rotando al paciente, ¿no? Esta rotación puede afectar, y aparte recuerden que está el tubo, cuando yo roto la cabeza, el tubo también se desplaza, porque está contenido fijado en la cara dental. Cuando se rota la cabeza, el tubo se desplaza también, puede desplazar hasta entre de uno y algo más de centímetro por la rotación, ¿eh? O sea que el tubo al rotar también se desplaza del área en el cual está el balón de neumotaponamiento. Se va desplazando. ¿Por qué? Porque al rotar la cabeza, los cambios hacen que el tubo se mueva por un lado para el otro, se ingresen y salga. Entonces hay que tener en cuenta eso. Mínima movimiento, igualmente, claramente el tubo está bien fijado, está a 4 centímetros de la carina, no corremos riesgo de la extubación en cuanto a desplazamiento por todas estas cosas, ¿verdad? Pero la posición de la cabeza cuando hablamos de movilizar, lateralizar, es pequeños movimientos, ¿sí? No rotación de 90 grados o 180. ¿Mm? ¿Está bien? Perfecto. Vamos a hacer, bueno, están solicitando si es que podría repetir los criterios para pronar al paciente. Eh, uf. No sé si, no sé, estamos con el tiempo bastante avanzado. Yo no sé Sí, si yo te hago una consulta, Edson. dígame, dígame. Este trabajo, estos trabajos que estamos realizando, ¿quedan en la red? Sí, claro, eso va Yo- a quedar, a ver, para todos los participantes, esta transmisión que estamos haciendo se está quedando en Facebook Live y también ustedes lo van a poder a través de ver de su plataforma virtual, que va a estar activo a partir del día viernes, así que podrían nuevamente revisar esa información, ya que este tema de pronunciación es extenso en realidad, ¿no? Y nos tomaría mucho tiempo poder explicarlo nuevamente. Claro, Vamos a ir vuelvo a sobre lo preguntas, mismo, por eso el tema claro. que por ahí
yo les recomiendo verlo nuevamente esto porque quizás van a enriquecer un poco más los conceptos. Perfecto. Vamos a ir a la siguiente pregunta más puntuales. Bueno, nos hacen una consulta, ¿no? ¿Alguna contraindicación con la técnica prona? Sí, 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 claramente. Una contraindicación tiene que ver con que, eh, a ver, en fisiología más uno no es dos. No es una ciencia exacta. Puede ocurrir que cuando uno tiene toda la intencionalidad de pronar a un paciente y que en la pronación no sea efectivo el resultado. O sea, que más, que pronarse el paciente y en vez de mejorar, todos los parámetros caen. Entonces uno diría, bueno, en ese caso es una contraindicación. A ver, como contraindicación, bueno, si lo probamos, fue algo, un acto fallido más que contraindicación. Eh, un- una, una gran contraindicación es paciente que en la hemodinamia no se sostiene. Yo tengo un paciente que a pesar de inotrópicos y a pesar de al pequeño movimiento cae, no se sostiene, es una contraindicación porque cuando lo mueva el paciente va a ser una tragedia en cuanto a lo que es la perfusión y el paciente puede llegar a hacer un paro por cardíaco por los volúmenes que no puede manejar y todo. ¿Se entiende? Entonces, tengo que. Una contraindicación clara es que no esté compensado hemodinámicamente. ¿Cómo va a estar compensado? Claramente, que estamos hablando de acá, en este caso tiene inotrópico, cardiotónico, y todo. Está fantástico. Pero dentro de esa compensación tiene que estar sostenida la hemodinamia. En un paciente que está, por ejemplo, una embarazada, inicialmente estamos hablando de en el tiempo, ¿no? Quizá un embarazo inicial de un pequeño, de un par de meses, sino en el tiempo la contraindicación claramente es en el embarazo no podría pronar al paciente. Eh, una contraindicación también sería que no contemos con el número de profesionales. Yo estoy en un área de COVID y somos dos personas para un área y yo no puedo pronar. Porque ¿cómo realizo la pronación? Si uno tiene que estar manteniendo la cabeza para acompañar y otro rotar, es imposible, no puedo rotar. Entonces, mínimo requiero cuatro, tres, pero con mucho entrenamiento, cuatro. Entonces, una contraindicación es el número de profesionales. Otra contraindicación sería no contar con los elementos de seguridad. Si estoy limitado con los elementos de seguridad y tengo quizás ingresar a un área para pronar y tengo que no cuento con lo suficiente y voy a hacerlo a media, y esto también es una contraindicación. O sea, hay varias contraindicaciones que se pueden, que, que, que se tienen que dar que se dan a partir de situaciones puntuales, ¿no? Pero Perfecto. creo que esas son, si me puede escapar alguna, tenía que empezar a analizar, pero creo que esas inicialmente pasa por lo hemodinámico, pasa por el embarazo, pasa por falta de insumo, pasa por los profesionales, el número. Y, Perfecto, licenciado. y la voluntad, ¿no? Y el saber que esto no es una contraindicación, pero quizás una contraindicación sería el no conocer. O sea, los ojos, como hacían mención a una filmina, no ven lo que la mente no conoce. Entonces, si uno no conoce el tema de pronación, por ahí, a pesar de quizás tener los elementos, no pronamos. La contraindicación sería también el no conocer. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, buenas tardes. Un paciente adulto mayor con antecedentes de lobectomía y aneurisma cerebral hace 8 años, ¿cuáles son los riesgos con intubación o un respirador? Lobectomía y. Aneurisma cerebral. Ah, bien, bien. Eh, bien, el tema de la intubación, Sí, los riesgos de la intubación. ¿cuáles son los riesgos? El paciente sin tener una insuficiencia respiratoria eh, requiere una intubación, hay que intubarlo. O sea, no es una contraindicación a la lobectomía y un aneurisma cerebral que ha tenido, que a ver, el aneurisma habrá sido ya
haber tenido una malla, ya habrá resuelto, habrá quizás la lobectomía fue a causa del aneurismo, el sangrado, y tuvieron que abrir digamos, el cerebro, la talla, la tabla, y habrá tenido que descomprimir y, a ver, pero no tiene que ver, o sea, si el paciente lo requiere la intubación, la ventilación, no. Lo que sí, quizás lo que hace mención la colega es que con la ventilación a presión positiva puede generar, y la PIP elevada puede generar una presión intracraneal, incrementar la PIC. Claramente se incrementa la PIB porque se reduce, digamos, en cuanto la precarga, la sangre que viene de las partes superiores, en este caso porque está afectando la PIC, se encuentra con la vena cava superior, que se encuentra con mayor resistencia porque hay mayor presión intertorácica. Por lo tanto, va a haber una mayor presión hacia arriba y esto genera una mayor PIC en cuanto hasta tono de regulación, ¿no?, de la PIC. Y esto se puede ver afectado, pero estamos hablando de un paciente de 8 años y si hay que intubarlo, se tiene que intubar y la afectación de la PIC se puede dar y se puede resolver o se puede medir a través de un catéter. De otra forma, no catéter de PIC, no podemos medirla. Pero que afecta, afecta. Pero presiones, estamos hablando de PIP de 8, 9, no PIP de 5, 6, 10 puede afectar claramente. Pero no la podemos medir, pero tenemos que priorizar qué cosa en un balance. ¿Qué priorizamos? ¿El incremento de la PIC o priorizamos la apertura pulmonar? Son decisiones terapéuticas, ¿no? Ok, pasamos a la siguiente pregunta y última. En cuanto a la posición de la cabeza, ¿a qué lado es conveniente tenerla? Es bien, siempre del lado del ventilador. Ya lo colocamos en el ventilador, siempre del lado del ventilador es más, sí, primeramente porque hay menos riesgo de que haya acodamiento, más cómodo. Buscamos esa posición siempre del lado del ventilador. ¿Sí? Perfecto, licenciado. Hemos culminado con todas las interrogantes. Al parecer no tenemos más. Vamos a dar algunos saludos que nos están mandando desde Argentina. A ver, Martín Alzuri dice, más que una consulta es un agradecimiento tanto a la organización como a la excelente disertación del colega argentino. Saludos desde La Pampa, Argentina. También Amigo. tenemos, gracias a todos por transmitir su conocimiento. Saludos desde Buenos Aires, del Viso, Pilar. Algunos también que nos han escrito Facebook Live. Lastimosamente no vamos a poder. Pelagio, si podrías nuevamente brindar tu consulta para poderla resolver antes de culminar. No la encontramos en la lista. Bueno, lo que podemos ver, lo que yo puedo ver, como yo decía anteriormente, estoy muy cómodo, estoy como en casa y en realidad estoy en mi casa. Esta charla más totalmente grata, poder estar siempre bueno, a la distancia en en estos momentos. Y Edson, fantástico. Edson, tengo que agradecerte me has hecho sentir muy, muy cómodo. A Agradecido por usted, tu trabajo. utilizando, yo creo que esto nos va a ayudar un montón, tanto como personas como profesionales, ¿no? Bueno, nos envían otro saludito y saludos de los estudiantes de la especialidad de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Un orgullo Ah, tenerlo de profesor, dicen. claro. Un placer que me da la vida poder desarrollarme con ellos. Pelagio, por favor, si nos podrías nuevamente repetir la consulta para poderte ayudar. A ver, ¿en qué casos no se realiza la posesión prona? Sí, ella viene. Habíamos hablado de cambios en la hemodinamia, ya no, falta de estabilidad, habíamos hablado de embarazo eh, eh, avanzados, habíamos hablado de falta de protección, de número de profesionales.
y habíamos planteado también el tema de la falta de conocimiento, ¿no? Ah, El sí, sí, cono- claro, sí lo hemos respondido hace un momento. sí. Luz Pilco Luque, saludos de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Un del Ser placer, Profundo. un placer grande. Y saludos desde de los estudiantes de la Facultad de Enfermería, UNA Puno. Gracias por los conocimientos brindados. Un Perfecto, placer. licenciado. Hemos culminado con esta clase con referente a lo que es ventilación mecánica. Espero hayan disfrutado estos 2 días que hemos realizado las charlas. Hemos cerrado con broche de oro, de verdad. Yo creo que los estudiantes han ido con un buen aprendizaje. Pronto estaremos nuevamente contando con usted, licenciado, para una nueva ponencia. Y nos Con vamos a placer. poner en contacto para nuevamente poder hacer una nueva ponencia con nuevos temas o quizás profundizar un poco más porque sabemos que es un poco amplio, ¿no? Eh, es grande. ¿Algún mensajito? Sí, licenciado, ¿algún mensajito que quiera brindarnos probablemente? Perdón. Bueno, para cerrar, ¿no? Esta charla, eh, puntualmente es necesario el compromiso, como hemos mencionado y repetido, porque esto realmente es muy sentido, es central en la vida, debería ser central en la vida de cada uno de nosotros, pero el cuidarse. No hay que trabajar, hay que ser profesionales, pero no hay que inmolarse. Este tema de hay que exigir a las autoridades que tener los recursos necesarios para nuestra práctica profesional, sea sin riesgos o con lo menor posibilidad de riesgo. Les agradezco a cada uno de ustedes este espacio, les agradezco que me hayan permitido ingresar a sus hogares, a sus trabajos, a SIX, nuevamente a la gerencia y a cada uno de los integrantes de ese grupo maravilloso de trabajo. Y yo, nada más que nuevamente agradecerle, cuídense y desde Argentina, mis más grandes respeto y mi corazón abierto. Abrazo grande. Nos vemos, licenciado. Muchas gracias. Hay un montón de saludos que de verdad nunca acabaríamos ahorita. Normas Paca, Buenos Aires. Están preguntando por su libro, licenciado. ¿Cómo haríamos? Sí, sí, con respecto a Perú, nos vamos a ver la posibilidad de generar una alianza para que a partir de Asís uno se pueda distribuir y que lo puedan tener con mayor facilidad. Y con respecto a aquellos otros profesionales que están en otros lados, yo podríamos, no hice ninguna, eh, no, se podrían comunicar con, si quieren tomar nota o después con una página.